A ver, nosotros estamos sufriendo en la Argentina hoy un brote de sífilis. Demente. Un brote de sífilis y de otras enfermedades sexuales de las que no se hablan tanto porque no son tan famosas como el sífilis, pero que no existen desde hace décadas. Y este es el resultado de años de, por ejemplo, la política de educación sexual integral del gobierno de Alberto Fernández, que la implementan en 2020. Educación sexual integral que se implementa desde las primeras infancias, que en lugar de enseñarle a los argentinos a protegerse, a tener sexo de forma responsable, son manuales de adoctrinamiento para chicos de las primeras infancias inclusive, es decir, desde que nacen hasta que tienen 6 años, sobre cómo hay 70.000 géneros y uno puede autopercibirse como una marmota si quiere. Entonces, por supuesto que si vos tenés una educación sexual integral ideologizada para travestir chicos, para que el Estado haga negocio con los laboratorios, por ejemplo, por supuesto que va a haber brotes de enfermedades sexuales, porque la educación no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Está con nosotros Emanuel Danan, el tipo de el jopo que no quiere ser despeinado por los auriculares. ¿Cómo estás? No, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. No tengo ningún problema. No, ¿puedo ponerme auriculares? No, lo que quiero demostrar es que el jopo... Te sientas cómodo. Lo que quiero demostrar es que el jopo no se despeina. El jopo Muy no se bien. mancha. Siempre está el jopo no se mancha. ¿Cómo andan bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Te sentís querido en la Argentina? Bienvenido, porque has girado mucho por Latinoamérica en el 2025. Me decías en la previa, querías tener un 2026 más tranquilo, más local, sí. pero no sé si te sentís tan bien acogido. No, acá por la gente, por supuesto que sí, y no puedo dejar de ser agradecido con el cariño que me da la gente siempre, tanto por la calle, por las redes. Yo feliz y además soy argentino hasta la médula y amo a mi patria, la llevo en la sangre literal y metafóricamente. No me quieren algunas personas de la Argentina, pero digamos, nunca me han querido, la clase política nunca me ha querido, el establishment nunca me ha querido a mí. ¿En Chile te quieren? Porque visitás Chile muy seguido. Sí, en todos lados, la verdad que le agradezco. Siempre te llevan para domar algún zurdo allá, se ve que no tienen domadores propios. Hay que crearlos. Este es un gran año para visitar Chile, porque todas las discusiones terminan con, che, y el Mundial ustedes lo ven así. Sí, yo una vez les dije... Por tele, ¿no? Les dije cuando estaban a punto de cambiar la Constitución por un mamarracho espantoso, les dije, se quedaron afuera del Mundial, no se queden afuera del mundo, ¿viste? Yo creo que Chile tiene que... Pero ganando amigos con Emanuel Danan. Sí, pero ellos tienen a grandes referentes de las ideas de la libertad, de las ideas de la vida, de las ideas de la justicia, que bueno, van creciendo de a poco. Lo cierto es que también Chile amagó a tocar fondo con el gobierno de Boric, un gobierno en el que se disparó un 80% de la delincuencia, una locura, y nosotros habíamos tocado fondo con el gobierno de Alberto Fernández, es decir, no es que somos los sabios que vinimos con la varita mágica y les vamos a explicar cómo dar una batalla cultural, sino que realmente fuimos un desastre, ¿no? Tocamos fondo y por eso es que quizás hay ciertos referentes de ciertas ideas mayormente en la Argentina que en otros países, pero por supuesto que en Chile, en toda la región, la gente nos da mucho afecto, mucho reconocimiento y uno tiene que agradecerle a esa gente, agradecerle a Dios que le permita a uno ser la voz de mucha gente que quizás no la tiene. Esa batalla cultural, ¿no? Que aparte se vuelve a reavivar en el contexto de Davos, ¿viste? Que es el lugar al que Milei va todos los años a pelearse con el establishment que financia teóricamente a la izquierda global. Sí. ¿Va por el buen camino en Argentina? No. ¿Por qué? Porque es muy linda la narrativa del presidente cuando va a Davos y por supuesto se valora que dio un discurso que parece ir en contra del establishment, como le decimos. Pero lo cierto es que la gran mayoría de las leyes globalistas que el presidente desde la narrativa dice combatir siguen vigentes hasta el día de hoy en la Argentina. Y estamos hablando de leyes... Por ir a un ejemplo bien concreto y no quedarme en lo teórico y no prestarme a acusaciones de que dice eso porque es un facho. A ver, nosotros estamos sufriendo en la Argentina hoy un brote de sífilis. Demente. Un brote de sífilis y de otras enfermedades sexuales de las que no se hablan tanto porque no son tan famosas como el sífilis, pero que no existen desde hace décadas. Y este es el resultado de años de, por ejemplo, la política de educación sexual integral del gobierno de Alberto Fernández, que la implementan en 2020. Educación sexual integral que se implementa desde las primeras infancias, que en lugar de enseñarle a los argentinos a protegerse, a tener sexo de forma responsable, son manuales de adoctrinamiento para chicos de las primeras infancias inclusive, es decir, desde que nacen hasta que tienen 6 años, sobre cómo hay 70
80.000 géneros y uno puede autopercibirse como una marmota, si quiere. Entonces, por supuesto que si vos tenés una educación sexual integral ideologizada para travestir chicos, para que el Estado haga negocio con los laboratorios, por ejemplo, por supuesto que va a haber brotes de enfermedades sexuales, porque la educación no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Eso en la Argentina sigue vigente, por más que el presidente vaya a Davos y diga que los fundamentalistas de la ideología de género terminan siendo abusadores de niños, como dijo en la última edición. Y como ese ejemplo hay un montón. Seguimos teniendo leyes con perspectiva, que es una cosa absolutamente distópica. ¿Cómo puede haber perspectiva en la ley si justamente lo que se tiene que juzgar en un proceso es la evidencia, la prueba, los hechos concretos? Y tenemos esta perspectiva de género que hace que, por ejemplo, si una mujer inventa algo, automáticamente sea tomado como una verdad absoluta y se le niega al hombre, sea culpable o inocente, el pedido de pruebas, porque eso es revictimizar a la víctima. Es decir, tenemos una justicia ideologizada que hace que hombres inocentes estén pagando el precio que deberían pagar hombres culpables. Estamos hablando de hombres inocentes en las cárceles, hombres inocentes que están privados de ver a sus hijos y hombres inocentes que se terminan quitando la vida por justamente, por ejemplo, no poder ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque todas esas leyes que, por ejemplo, cimentaron el Ministerio de la Mujer, que era un antro de ñoquis, y celebramos que el presidente lo haya cerrado, pero con cerrarlo no logra nada porque todas esas leyes siguen vigentes. Mismo la ley de identidad de género que puede condenar a una persona por decir una verdad biológica. Es decir, en términos de batalla cultural real, una vez que el presidente tiene las herramientas para llevarla adelante desde la política, estableciendo cambios fundamentales en el plano de la realidad, en el plano de la práctica, bueno, se está quedando en el discurso. Bueno, en la práctica lo cierto es que hasta hace muy poco, diciembre, no tenía los números para empujar buena parte de esas leyes que vos reclamás. Recién a partir de ahora los tendría y bien extraordinarias, el presupuesto era la prioridad. Mira, pero no le ha temblado la mano en realizar ciertas otras cosas por decreto. Y respecto del número de diputados, al menos uno esperaría que, o de legisladores, ¿no? Diputados y senadores, al menos uno esperaría que dichos legisladores por lo menos traigan a la mesa el debate, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde los sectores más conservadores, ¿por qué el aborto sigue siendo legal en un gobierno que tiene voceros estrictamente conservadores y pro vida? Desde el lado más de lo que tiene que ver con lo que es justo, ¿por qué seguimos teniendo una justicia con perspectiva? Y lo cierto es que nosotros en la Argentina tenemos a legisladores que dicen defender las ideas de la libertad, que dicen venir a terminar con la casta, que dicen denunciar al establishment en el mismísimo foro de Davos, pero están haciendo absolutamente nada en el Congreso de la Nación, e incluso con el agravante de que se jactan, porque son ignorantes, de que un legislador liberal en realidad no tiene que hacer nada, porque ellos celebran que el empleado público no haga nada. Bueno, perfecto, si lo van a celebrar, entonces no cobren. Estamos hablando de gente que se mete millones y millones y millones en el bolsillo cada vez que llega a fin de mes, mientras los médicos están protestando. ¿Quién dice eso, Emanuel? ¿Qué legislador de mi ley dice? Bueno, hace poco había dos legisladoras en un programa de streaming jactándose de cómo realmente no tienen que hacer nada, como si, por ejemplo, derogar una ley no dependiera de literalmente un proyecto de ley para derogarla. O como si el rol de un legislador no sería también abrir el debate para que el día de mañana, cuando tengan efectivamente esa mayoría que necesitan, puedan implementar ciertos cambios. Y esto es algo que incluso le he escuchado a periodistas y comunicadores, como justificar la falta de idoneidad que hay en el Congreso de la Nación con que en realidad los legisladores no tienen que hacer nada. Bueno, pero a la hora de cobrar sí que hacen algo, ¿no? Van a cobrar su cheque. Bueno, es que deberían conocer el mecanismo con el cual funciona el Congreso. Deberían. Y hemos tenido casos de legisladoras que han dicho, la letrita era muy chiquita, era mucho texto, no llegué a leer todo. Hemos tenido casos de legisladoras que se han puesto un auricular para dar un discurso del que no tenían idea de lo que estaban repitiendo, y de pronto el auricular se apaga y tuvieron que pedir disculpas y terminar de hablar. Hay una falta de idoneidad verdaderamente importante en el Congreso, y por supuesto que para derogar ciertas leyes liberticidas y ciertas leyes que van en contra de esta batalla cultural que el gobierno dice haber venido a dar, tienen que ser, o mejor dicho, dependen de tener legisladores idóneos para justamente derogar, combatir, mejorar todo ese conjunto de leyes. Emanuel, parte de esto que vos marcabas, la inacción
de muchos legisladores, también viene con esta idea instalada de que lo importante es la verticalidad, que lo importante es lo que baja de la Casa Rosada, el mismo esquema que de hecho tenía en algún momento, si querés, el kirchnerismo cuando se hablaba de la escribanía, ¿no? Se vota exclusivamente lo que es necesidad del presidente y acota, por supuesto, el debate legislativo. ¿Bancás esa centralidad que hoy tiene el presidente o su hermana conduciendo la política? No, ¿Te parece que, no, por supuesto que lo no. limita? Por supuesto que no banco eso porque es directamente que nos estén mintiendo en la cara. Entonces, cuando nos dijeron que Javier Milei venía no a guiar corderos, sino a despertar leones. Porque si entonces vos venías a despertar leones, pero la orden es que se hace lo que el presidente diga, lo que el presidente baje como línea y nadie puede pensar por sí mismo, no tiene nada que ver con la ciudad de la libertad, ni con lo que hemos militado, ni con lo que hemos defendido aquellos que acompañamos la incursión en la política de Javier Milei. Hay una clara renuncia por parte del gobierno a la ciudad de la libertad y esto hay que decirlo porque no se puede manchar el liberalismo. Y yo lo tengo que decir porque uno de los fundadores del liberalismo en este país fue mi tío tatarabuelo, José Benjamín Gorostiaga. Entonces esto a mí me duele doblemente. Me duele como liberal y me duele como descendiente de uno de los fundadores del liberalismo en esta patria, arquitecto de la Constitución Nacional. El gobierno no puede venir a decir viva la libertad, no puede venir a decir vine a despertar leones, no a guiar corderos, y al mismo tiempo tener tener funcionarios que abiertamente dicen en sus redes sociales o en medios de comunicación masivos, aquí no hay lugar para libre pensadores. ¿Es un gobierno fascista? Perdón, y continúo, porque no es lo único. Comunicadores o referentes de la comunicación que dicen yo no pienso, yo obedezco. Si no hay lugar para libre pensadores, es decir, para personas que ejercen su libertad de conciencia, su libertad de expresión, que es la primera de todas las libertades, tanto que miran a Estados Unidos, miren cuál es la primera enmienda, ¿no? Si vamos a hablar de libertad, no me vengan con el cuento de que son liberales. Y si renunciaron a la idea de la libertad, bueno, que lo digan abiertamente y no nos acusen de traidores a quienes seguimos siendo liberales y seguimos siendo leones. O sea, vos te acusan de traidor. Por supuesto, a todo aquel que no se arrodille ante Javier Milei como si fuera un emperador, como si fuera Calígula, lo acusan de traidor. A todo aquel que no cambie de opinión de un día para el otro, lo acusan de traidor. Porque un día hay que pensar que Patricia Bullrich es una montonera asesina y al otro día hay que pensar que es la superministra. Un día hay que pensar que estamos en contra de la casta, otro día hay que hacer videíto con Carlos Rucauf. Un día hay que pensar que hay que clavarle el último clavo en el cajón al kirchnerismo, al otro día el armado lo tiene que hacer el Nene Vera. Y yo soy un tipo que soy medianamente coherente. Entonces, por supuesto, ser coherente en un gobierno absolutamente contradictorio es una traición. ¿Te aliaste con Victoria Villarroel? ¿Aliarme con Victoria Villarroel? No. En algún momento hubo, hace un par de meses, ¿no? Un mes y medio, una foto en conjunto. Sí. Había otros referentes también de la comunicación en redes, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que en realidad lo que se hizo hace poco fue una conmemoración en el Senado sobre las violaciones de derechos y garantías que ocurrieron durante la pandemia, ¿no es cierto? Una época muy oscura en la Argentina y que encima tuvimos la desgracia de confirmar lo que realmente estaba pasando, no solamente cuando vimos la foto de Alberto Fernández celebrando un cumpleaños mientras no nos permitía velar a nuestros muertos, sino cuando el propio ministro Guzmán dijo expresamente que la cuarentena la seguían extendiendo porque le medía bien a Alberto, ¿no? Entonces se conmemoraron esos 5 años, esa media década, ese lustro para volver a tomar conciencia de lo que había pasado. Y bueno, obviamente la vicepresidente de la Nación convocó a quienes habíamos sido los referentes, las caras principales en aquel momento llamados loquitos quemabarbijos de la oposición a esa cuarentena tan nefasta, y tuve por supuesto el privilegio de hablar en esa casa que representa a las provincias sobre un tema que hemos vivido todos los argentinos en persona. Estaba mirando ahí un tatuaje. Sí. ¿Qué dice? ¿Cuál de todos? El Deus. Sí, Deus Vult, la voluntad de Dios. Que sea lo que Dios quiera. ¿Crees en la voluntad divina? Viste que Milei tiene mucho eso de las cosas que se dan porque Dios quiere. Habla de su hermana como si fuese Moisés. Y bueno, cuando uno cree en eso hay que tratar de ser un poco menos herético. Y no hablo como no me creo un santo, yo soy el peor de los católicos, pero trato de no ser herético. He borrado de mis redes sociales el material herético. Uno no puede autoproclamarse las fuerzas del cielo, uno no puede tener delirios mesiánicos, uno no puede hablar en nombre de Dios o hablar en nombre de las fuerzas del cielo. A mí eso no me gusta. O sea, no tendría un programa de streaming llamado La Misa tampoco, por ejemplo. No me gusta eso del presidente. Me parece que hay que ser respetuoso no solamente con Dios mismo,
porque quiero hablar también por aquellos que quizás no creen en Dios, pero sí con la identidad del pueblo argentino, que es una identidad católica. ¿Sos cultor del Dios, Patria, Familia? No, yo soy liberal, que cada uno haga con su vida lo que quiera. Sí, por supuesto, tengo un amor inmenso por la patria, sí creo en Dios y sí estoy formando un hogar, pero digo, eso es una cosa que tiene que ver conmigo, con mi vida. De hecho, si nos vamos a los principales referentes de las ideas de las ideas que yo predico, por ejemplo, el padre del liberalismo clásico y también reconocido como un referente incluso hasta de cierto nivel de conservadurismo, Adam Smith, no es un tipo que haya formado una familia. Qué sé yo, los principales referentes de la derecha católica tampoco, ¿no? El Papa no puede tener familia. Entonces eso creo que pasa por los planes que cada uno decide hacer por su vida. A mí me gusta mi patria, por supuesto que creo en Dios y por supuesto que tengo mi hogar, pero no sería yo capaz de decirle a las personas cómo deben vivir sus vidas. O sea, ¿no lo sentís tampoco con una carencia en el caso Milei, que no tenga hijos? No, para nada. Por supuesto que sí me gustaría que... Por mucho se habla de esto, ¿no? De la incapacidad de empatizar con otras cuestiones, si no... sos parte de eso, si no lo vivís. Sí, pero es falaz, porque ha habido grandes referentes, grandes ideólogos, a ver, Jesucristo mismo, ¿no? Como figura fundamental en la cultura occidental, ¿cuántas veces habla de la importancia de por ejemplo, los niños, y no era un hombre con hijos? Entonces, sí, capaz me gustaría del presidente... Él que haga lo que quiera, si quiere formar un hogar, una familia o no, me parece bárbaro, pero sí me gustaría que aprenda a conservar las relaciones sociales, ¿no? Porque... ¿Vos tenías relación en algún momento con el presidente? Claro, por supuesto. Y yo le sigo guardando cierto cariño a Javier. Simplemente creo que está equivocado. Y creo que se equivoca en pensar que sus amigos son aquellos que lo aplauden, en que sus mejores consejeros son aquellos que no le dan consejos, sino que le aplauden absolutamente todo. Me parece que, a ver, ustedes se pelean con sus parejas, sí, con su familia, con sus amigos. Bueno, es que la gente cuando se quiere también se pelea. Si vos ves que un amigo tuyo agarra, se va a subir a un auto completamente alcoholizado, no lo aplaudís, le decís, tomate un Uber. Claro. Entonces un amigo también es el que te dice, no hagas esto, acá te estás equivocando. Me parece que el presidente tiene que trabajar esa faceta suya y yo creo que si lo hace bien va a seguir conservando las amistades en vez de pelearse con todo el mundo, va a poder tener una pareja estable y el día de mañana quizás formar un hogar también. ¿Recordás qué momento, digo, en esa relación que vos tenías con Milei le dijiste algo que no le gustó y no hubo vuelta atrás? ¿Hubo un hecho que cambió la historia? En enero de 2025, hace un año. Le mandé habíamos tenido una conversación muy larga, de 2 horas por WhatsApp. Espero que alguien haya estado encargado de gobernar el país mientras hablaba conmigo el presidente, perdonen argentinos. Y finalmente le terminé contestando, Javier, no coincido con vos en absolutamente nada de lo que me estás diciendo. Y obviamente me voy a guardar las cosas que tienen que ver con el ámbito personal, en lo que fue una charla con Javier Milei, pero entendí que yo no tengo nada que ver con él ideológicamente como pensé que lo tenía. O quizás él ya no tiene nada que ver ideológicamente conmigo y con los liberales. Digo, más allá de los detalles, pero ¿qué era lo que vos sentías que estaba mal? No me gusta que me digan con quién me puedo juntar, con quién no me puedo juntar, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, que me pidan que me calle. Que justamente un tipo que estuvo diciendo tantos años que al Estado hay que combatirlo, que me esté pidiendo ahora desde el Estado que yo me calle respecto de lo que están haciendo ciertos funcionarios públicos. Eso no lo voy a tolerar, ni de Javier Milei ni de absolutamente nadie. ¿Algún funcionario todavía en actividad que era el punto de inflexión? Muchos de sus diputados nacionales, que salían a inventar abiertamente cosas sobre mi persona, y resulta que uno no puede responderles, uno no puede defenderse. Me pareció muy raro, y se lo dije a Javier, me pareció muy raro que un ciudadano, un civil, no pueda cuestionar, criticar o defenderse de un funcionario público. Me pareció muy raro que de él viniera ese intento de bajada de línea hacia mi persona, que además no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Entonces sigo siendo un hombre libre.
Lilia era ahí como una especie de... Bueno, Lemoyne es uno de los personajes que por supuesto se la pasan inventando cosas sobre todos aquellos que no se arrodillan ante el emperador. Milei yo creo que también debe ser incómodo para todos aquellos personajes que vienen desde una izquierda prácticamente radical, porque Lemoyne hasta hace 5 minutos realmente manifestaba apoyo público a Miriam Bregman, decía que había que votar socialismo, y debe ser incómodo que haya verdaderas voces liberales, verdaderas voces anti-establishment, que hoy pueden apuntar contra los intereses de personas que se acomodaron en la política diciendo que son liberales o diciendo que son de derecha. Otro personaje es Lisandro Almirón, que como llenamos un auditorio en Corrientes, mandó a sus ñoquis a decir que a nosotros nos financiaban los feudos del norte y que nosotros teníamos intereses de no sé qué, porque nosotros habíamos llenado un auditorio y él había metido 25 personas. ¿Viste? Una cuestión también de celo que no tiene nada que ver con el mérito ni con las ideas que la derecha venía a supuestamente reivindicar. Dicho sea de paso, Almirón, un tipo que hasta hace 5 minutos también era kirchnerista. Entonces yo creo que son todos personajes reciclados que vienen de otras ideologías que encuentran incómodo el discurso de los verdaderos liberales. Dicho sea de paso, Almirón dijo que no presentaba cargos contra nuestras supuestas difamaciones hacia su persona o nuestras supuestas conspiraciones con los gobiernos del norte, porque las urnas iban a hablar en Corrientes. Bueno, las urnas hablaron y Almirón salió último. ¿Te sentís perseguido por el mileísmo, por el Estado? ¿Sentís que hay algún tipo de presión sobre vos? Yo no me puedo sentir perseguido porque a mí en 2022 el entonces diputado Rodolfo Tailade salió a decir que yo era un agente de los servicios de inteligencia, que estaba infiltrado en no sé dónde, que yo era peligroso y que no sé qué y no sé cuánto. Sí, yo trabajé en la Agencia Federal de Inteligencia cuando fue el G20 en el marco de ese evento extraordinario, porque soy traductor público y obviamente había un montón de información delicada y confidencial que pasaba por los servicios de inteligencia que yo me dedicaba a traducir. Pero no sos un espía. No soy un espía, por más pintoresco que suene. Entonces, digo, cuando aparece un diputado de la Nación, de un gobierno que había concentrado un montón de poder, que ha estado 16 años en el poder y sale a intentar mancharte de esa manera y no puede, porque en el fondo la gente sabe cómo es uno, la gente sabe que lo que uno dice le nace del corazón y del alma y realmente reivindica ciertas ideas y banderas, ya no me puedo sentir perseguido. A ver, ¿me cerraron la puerta de ciertos medios de comunicación? Sí. ¿Me bajaron de algún programa de televisión a su segunda emisión? Sí. ¿Levantaron teléfono para suspender el CIPAC, la Cumbre Conservadora de México? Sí. ¿Me siento perseguido? No puedo sentirme perseguido porque yo no le tengo miedo a nadie. Emanuel, muchísimas gracias por acompañarnos.